Hasta las próximas noches, queridos amigos. Hoy vamos a hablar de esto, sobre cómo ocurren los cambios de movimiento, por qué sucede esto. Hasta ahora hemos hablado principalmente sobre los músculos, las articulaciones y la columna vertebral. Y ahora hablaremos sobre lo que realmente sucede, con lo que tenemos que enfrentarnos, no en teoría, sino precisamente en la práctica. ¿Por qué algunos músculos funcionan mejor y qué impide que otros lo hagan? No todos saben qué es la fascia. La fascia es una especie de membrana bastante rígida que puede ser bastante gruesa en algunos lugares, en otros más delgada, pero en general es más gruesa en unas partes y más delgada en otras, y cubre cada músculo. Cada músculo tiene una especie de funda facial, es decir, el músculo está separado de otro músculo por esta funda facial. Cada músculo está rodeado por una membrana. Si alguna vez les ha tocado cortar carne o comer, de alguna manera yo me sentiría muy incómodo. ¿Han notado que a veces se encuentran con esas cosas difíciles de masticar, que no se pueden masticar bien y tienen que dárselas al perro, por ejemplo, o a alguien más? En general, cada músculo está cubierto por una fascia así. Cada músculo está en una funda facial, es decir, tiene una estructura diferente. O sea, esto ya no es tejido muscular, está compuesto de otro tipo de tejido. Es menos elástico que el músculo, es decir, el músculo puede estirarse más que la fascia. Y esta fascia, esta funda facial, le da una forma determinada, sostiene el músculo. Gracias a ella y existe esa funda. Cada músculo tiene la suya propia. Y a veces pasa que varios músculos están unidos. Por ejemplo, aquí hay un músculo, luego sigue otro músculo y ese también tiene su propia fascia. Aquí hay una funda facial que está firmemente unida al músculo y la fascia que luego une estos dos músculos los conecta juntos. Aquí, ¿qué hacen? ¿Cuál es su función? Además de separar un músculo de otro, también tienen un papel importante en el movimiento. Cuando una persona realiza cierto movimiento, además de la contracción muscular, también ocurre un movimiento de la fascia. Es decir, la fascia realiza un movimiento específico. Se desliza, puede estirarse un poco, pero su movimiento principal es precisamente el deslizamiento. Durante el movimiento, la fascia se tensa y comienza a moverse un poco hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo. Lo que antes, por ejemplo, se consideraba un síndrome. Antes se creía que el nervio ciático o el músculo piriforme se tensaban, pero ahora se concluye que en realidad es la fascia la que se tensa. Es precisamente la fascia de la parte posterior de la pierna la que, en el momento en que la persona se inclina y levanta la pierna recta, siente la tensión en la parte de atrás. En general, ahora se ha decidido que esta fascia realmente se tensa de esta manera. La tensión ocurre en la fascia cuando se altera su deslizamiento, es decir, normalmente esta fascia superficial que va por encima de cada vaina facial debe deslizarse, es decir, tiene ciertos puntos de fijación y durante el movimiento debe moverse libremente de esta manera. Pero aparecen zonas donde empieza como a adherirse a algo, a algún músculo, al periósteo, y entonces se altera este deslizamiento. Y en el momento, por ejemplo, cuando una persona hace un movimiento, debe estirarse así, permitirle hacer ese movimiento. Pero debido a que, por ejemplo, aquí, en este lugar,
se alteró su deslizamiento. Aquí quedó fija y se producirá tensión, porque su longitud no será suficiente para estirar la pierna. La persona sentirá que le jala. Aquí querrá hacer un ejercicio de estiramiento, o sea, querrá estirar algo, los músculos, sentirá que los músculos están mal, que están estirados. Lo interesante es que no es aquí, en el lugar de la fijación, como que se va a sentir el estiramiento, pero la tensión la va a sentir más abajo y el estiramiento será más abajo, y aquí es donde se va a desgarrar. Y para que eso no pase, es necesario restaurar precisamente su deslizamiento, o sea, debe deslizarse bien. Estas zonas donde ocurre la fijación de la fascia muy a menudo suceden justo entre las capas de la fascia, y esto puede darse de varias maneras. A veces pasa que un músculo está junto a otro y deben moverse uno respecto al otro, es decir, los músculos también son móviles entre sí durante el movimiento. Por ejemplo, al mover la escápula hacia atrás, el dorsal ancho se desliza sobre el serrato. Al moverla hacia adelante, se desliza en esa dirección respecto al serrato. Un músculo se mueve en relación a otro. Si esta movilidad se ve afectada, si entre los músculos se forman adherencias o fibrosis, es decir, se desarrolla un tejido conectivo rígido que impide este deslizamiento que ocurre en esa zona, ya sea a lo largo o transversalmente. Es decir, la fascia de un músculo respecto a otra debería moverse y deslizarse libremente así. Cuando en algún lugar se desarrolla fibrosis o un proceso de adherencias, este deslizamiento se ve afectado y dos músculos ya no pueden funcionar independientemente uno del otro. Por ejemplo, dos músculos vecinos. Aquí están uno al lado del otro. Digamos que este es el músculo recto y aquí, por ejemplo, el músculo ancho del muslo. Y junto a él, aquí, los músculos aductores. A menudo ocurre una situación así, cuando se forman adherencias entre el músculo recto del muslo, el músculo ancho del muslo y los músculos aductores del muslo. Todo esto se une, por así decirlo, y ya un músculo en relación con el otro no puede funcionar de esta manera, es decir, los músculos no pueden trabajar por separado. Cuando hay fibrosis y adherencias entre ellos, funcionan como un solo músculo y los movimientos cambian. Por ejemplo, hubo adherencias entre el músculo recto femoral y el vasto lateral en la superficie externa del muslo. La persona ya no puede levantar la pierna recta porque el recto femoral no funciona solo y otro músculo interviene. Aquí está el lateral y entonces el movimiento se hace hacia el costado, un poco, con la cara interna del muslo. Si se forman adherencias, el giro será más hacia adentro y la pierna toma esa posición. En el primer caso, la pierna adopta otra postura habitual y empieza a moverse y pararse así. Ese es el proceso de adherencias. Puede ocurrir en cualquier parte, donde se altera la movilidad de la fascia y el movimiento continúa. Es decir, si se produce una fijación de la fascia en algún lugar, si se altera su deslizamiento, entonces empieza a tensarse. Cuando se tensa, comienza a romperse y cuando se rompe, se produce inflamación en los lugares de estas rupturas. Si esta inflamación ocurre muy seguido, no le da tiempo de recuperarse, no alcanza a completarse este proceso normal. Cuando la inflamación termina, todo vuelve a funcionar. Hubo una ruptura y luego recuperación. Las células causaron inflamación, luego regeneraron y todo se recuperó junto. Los fibroquistes, fibroblastos y fibrocitos hicieron su trabajo y todo se recuperó. Pero si el proceso inflamatorio es prolongado o se repite constantemente, este mecanismo se altera y en lugar de las células necesarias de la propia fascia, comienza a formarse un tejido cicatricial conectivo duro que pega todo esto como una adherencia. Se llaman así por la fusión de las capas de estas fascias. Se unen y dejan de funcionar por separado, actuando juntas. Es como si un músculo estuviera inmóvil
y el otro se tensara y relajara repetidamente. Con adherencias, al tensarse uno, el otro también actúa. Por eso, esto es muy importante. Hay que eliminarlo. Esto debe hacerse mecánicamente, es decir, quitar este proceso de adherencias. Y después se necesita un entrenamiento especial para restaurar la movilidad de cada músculo por separado. Porque si se forma un hábito, como el proceso de adherencias, los músculos deltoides tienen una parte desencadenante. El haz medio mueve el brazo hacia un lado y el anterior lo mueve hacia adelante. Frecuentemente se forman adherencias entre la parte anterior y media del deltoides, haciendo que el brazo se levante por costumbre. Ella usa inmediatamente estos dos músculos. Y después de que se elimina mecánicamente esta fibrosis que está entre los músculos vecinos, se requiere reentrenamiento especial para que la persona vuelva a mover cada músculo por separado. Este no es un ejercicio aislado, es precisamente un ejercicio en conjunto, porque los ejercicios aislados son los que llevan a la formación de esto. Es decir, es la combinación correcta de movimientos durante, por ejemplo, el avance de la pierna hacia adelante, la tensión del fibroma, la tensión de la fascia, debe hacerse de esta manera, y los problemas surgen si se tensa, por ejemplo, desde aquí, de esta forma. O sea, no trabajan los músculos correctos, y al tensarse la fascia, aumenta la presión dentro de estas vainas faciales, y entonces se activan otros músculos en el movimiento. Así es como sucede. Tal vez haya una continuación sobre cómo restaurar esto, lo sabremos en próximos videos, ojalá